Soy Alcides, y las antiguas murallas de España me susurraron un secreto al oído. Deja el mundo exterior a un lado por un momento. La verdad es fría, el drama es ardiente. Dale al play, porque la leyenda está a punto de comenzar. La lluvia caía como cuchillas sobre las lápidas de mármol del cementerio de la Almudena en Madrid cuando Diego Salazar escuchó por primera vez aquella melodía imposible. Era una noche de octubre, fría como la premonición que crecía en su pecho, y el sonido del violín atravesó el aire húmedo con precisión quirúrgica. Diego conocía esa música. Conocía cada nota, cada pausa, cada delicado vibrato. Era la canción que había compuesto para su hija Lucía en su 10º cumpleaños, 3 años antes de que un accidente de coche se la arrebatara de los brazos. La misma melodía que juró no volver a tocar, no volver a oír, no volver a soportar. Pero allí estaba, viva, resonando entre los cipreses y las cruces de piedra, proveniente de algún lugar imposible en el corazón de aquel mar de muertos. Diego era un hombre conocido en todo el mundo. Su rostro había dominado las pantallas de cine durante 2 décadas. El galán español que conquistó Hollywood, el actor que hacía llorar al público y le arrancaba ovaciones. Premios en Cannes, nominaciones al Oscar, portadas de revistas en los 5 continentes. Pero nada de eso importaba ahora, mientras se tambaleaba entre las tumbas, siguiendo aquel sonido como un poseso. Le temblaban las manos. El corazón le latía con una violencia dolorosa. El olor a tierra mojada y flores marchitas le llenaba los pulmones, mezclado con el frío aroma de la piedra antigua. Cada paso se hundía en el barro, y el agua le resbalaba por el pelo gris, deslizándose por la nuca en mechones helados que le hacían estremecer. La música provenía del lado norte del cementerio, donde las tumbas más antiguas se apiñaban bajo árboles retorcidos que parecían garras negras desgarrando el cielo. Diego pasó junto a ángeles de piedra con rostros corroídos por el tiempo, nombres borrados de lápidas agrietadas, coronas que ahora eran solo esqueletos de plantas. La melodía no cesaba. Fluía sin interrupción, impecablemente, interpretada por alguien que conocía todos los secretos de esa composición. Diego sintió que le flaqueaban las piernas. Su visión comenzó a oscurecerse por los bordes, pero siguió caminando, arrastrándose como un náufrago hacia la única luz en un océano de oscuridad. Tenía que ser ella. No había otra explicación. Lucía estaba allí. Su chica. Su estrella. Su razón para despertar y respirar durante los últimos 5 años de un dolor que nunca sanó. Entonces la vio. Una figura esbelta, envuelta en un largo abrigo negro, se alzaba ante una tumba cubierta de musgo. El violín descansaba sobre su hombro, y el arco danzaba sobre las cuerdas con una gracia sobrenatural. La luz de una farola cercana proyectaba un halo dorado a su alrededor, pero su rostro permanecía en la sombra. Diego se detuvo a 10 metros, paralizado. Su cerebro gritaba que aquello era imposible. Lucía estaba muerta. Había sostenido su pequeño cuerpo maltrecho entre sus brazos. Había besado su fría frente en la funeraria. Había arrojado la primera rosa sobre el ataúd blanco. Pero su corazón, el corazón de Diego latía con un nombre, un solo nombre, como un tambor de guerra: Lucía, Lucía, Lucía. La música terminó. El último acorde flotó en el aire un instante eterno antes de disolverse en la lluvia. La figura bajó el violín lentamente y comenzó a girar. Diego sintió que el mundo daba vueltas. Sus piernas cedieron. El suelo de piedra se elevó a su encuentro, pero apenas sintió el impacto. Solo existía ese rostro que emergía de las sombras, pálido, delicado, enmarcado por cabello negro que brillaba bajo la lluvia. Ojos castaños profundos. Una boca pequeña, curvada en una mueca entre sonrisa y lágrima. Era ella. Cada rasgo, cada detalle, cada expresión. Lucía. Pero había algo diferente. Algo en sus ojos. Una edad que no debería estar allí. Una tristeza ancestral, cargada de secretos. La sangre de Diego retumbaba en sus oídos como un trueno lejano. Intentó hablar, pero no le salió la voz. Intentó ponerse de pie, pero sus músculos se negaron. La figura avanzó y la luz, por fin, lo reveló todo. No era Lucía. No exactamente. Era alguien que parecía haber sido esculpida por la misma mano divina, pero con pequeñas diferencias cruciales. Una cicatriz casi invisible sobre la ceja izquierda. Una marca de nacimiento en el lado derecho del cuello. Detalles que Diego conocía tan bien como las líneas de su propia palma, pero ligeramente desplazados, como una fotografía reflejada en un espejo imperfecto. La mujer se arrodilló a su lado y su voz, dulce, melodiosa, devastadoramente familiar,
le susurró al oído. Señor Salazar, por favor, no tenga miedo. He venido porque necesito que sepa la verdad. La verdad sobre aquella noche. La verdad sobre Lucía. La verdad sobre lo que realmente sucedió. Le tocó la cara con dedos helados, y Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aroma a violetas. Lucía siempre olía a violetas. Me llamo Elena, continuó, con palabras cargadas de un dolor que parecía tener raíces demasiado profundas para medir. Y soy la hermana gemela de Lucía. La hermana cuya existencia nadie conocía. El mundo de Diego se hizo añicos. Hermana gemela. Las palabras le daban vueltas en la cabeza como cristales rotos. Imposible. Conocía cada instante de la vida de Lucía, desde su primer llanto en el hospital hasta su último aliento en aquella carretera oscura a las afueras de Toledo. Su madre, Isabel, nunca lo mencionó, ni siquiera lo insinuó. La sala de partos estaba grabada en su memoria. Un parto difícil pero sin complicaciones. Una sola bebé. Una sola hija. Y sin embargo, allí estaba Elena, sosteniendo el violín de Lucía como si hubiera nacido con él en las manos, tocando una melodía que solo 3 personas en el mundo conocían, él, Lucía e Isabel, quien había fallecido de cáncer 2 años. Después del accidente, Elena guardó el violín en su estuche desgastado y le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Diego aceptó instintivamente, y ella lo levantó con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Se puso de pie, tambaleándose, apoyado en una lápida cercana. La lluvia había amainado hasta convertirse en una fina llovizna, y el cementerio ahora parecía un paisaje onírico, brumoso y real, suspendido entre el mundo de los vivos y el de los muertos. ¿Por qué ahora? Logró preguntar Diego finalmente, con la voz ronca y quebrada. ¿Por qué apareces ahora, después de 5 años? Elena lo miró con unos ojos que parecían cargar con el peso de 1000 vidas no vividas. ¿Por qué? Dijo en voz baja. Por fin descubrí quién mató a Lucía. ¿Y por qué? La tierra pareció abrirse bajo los pies de Diego. Asesinato. No fue un accidente. Alguien le había arrebatado a su hija deliberadamente. Elena abrió el estuche del violín y sacó un sobre amarillento. Le temblaban las manos al entregárselo a Diego. Dentro, dijo, hay documentos que destruirán todo lo que crees saber sobre tu familia, tu carrera, la gente en la que has confiado toda tu vida. Diego tomó el sobre, sintiendo su peso en las manos, no solo el peso físico del papel, sino el peso de verdades enterradas, mentiras cultivadas, un pasado a punto de resurgir como un cadáver arrancado de la tierra. Elena dio un paso atrás, comenzando a desvanecerse entre la niebla que se elevaba. Léelo, susurró. Y luego nos vemos mañana al mediodía en el Café Gijón, en la calle de Recoletos. Allí te lo contaré todo. Pero prepárate, Diego. La verdad matará al hombre que crees ser. Y con eso, se fue. Se desvaneció entre las lápidas como un fantasma, dejando solo el eco lejano de sus pasos y el aroma de violetas en el aire. Diego se quedó solo en el cementerio, aferrando el sobre con manos temblorosas, mientras la lluvia volvía a caer, ahora con más fuerza, lavando las lágrimas que habían comenzado a correr por su rostro sin que se diera cuenta. Dentro de ese sobre había algo que lo cambiaría todo. Lo supo con la certeza primigenia que nace de las entrañas, no de la razón. Y cuando sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas en el barro frío y húmedo, Diego Salazar, el actor que había interpretado a héroes y villanos, reyes y mendigos, santos y pecadores, comprendió que estaba a punto de asumir el papel más aterrador de su vida, el de un hombre que descubre que su propia existencia se había construido sobre una mentira, y que tal vez, solo tal vez, él mismo había sido responsable de la muerte de su hija, sin saberlo jamás. Diego no durmió esa noche. No pudo. Regresó a su apartamento en el barrio de Salamanca, un lujoso ático con vistas al Parque del Retiro, repleto de relucientes premios y fotografías de una vida que ahora parecía pertenecerle a un extraño, y se sentó en el suelo del salón, aún empapado, aún temblando. El sobre amarillento yacía en sus manos, intacto. Durante horas, simplemente lo había sostenido, sintiendo la textura áspera del viejo papel contra sus dedos, como si el mero acto de abrirlo pudiera detonar una bomba que destrozaría lo que quedaba de su cordura. A las 4 de la madrugada, cuando el cielo comenzaba a clarear sobre los tejados de Madrid, Diego finalmente rompió el sello. El sonido del papel rasgándose resonó en el silencioso apartamento como un grito. Dentro había 3 cosas. Primero,
Un certificado de nacimiento fechado el 15 de marzo de 1998, el día en que nació Lucía. Pero en este certificado figuraban dos nacimientos. Gemelas. Lucía María Salazar y Elena Rosa Salazar. Ambas hijas de Diego Salazar e Isabel Moreno. El documento llevaba el sello oficial del Hospital Universitario La Paz, firmado por una partera llamada Carmen Delgado. Diego sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. ¿Cómo era posible? Había estado presente en el parto. Había sostenido a Isabel durante horas mientras ella luchaba por nacer. Había cortado el cordón umbilical de Lucía. Había besado los deditos de su hija. Una sola bebé. Solo una. El segundo objeto era una serie de fotografías antiguas, amarillentas en los bordes. Bebés gemelas idénticas en una cuna de hospital. Una mujer, claramente Isabel, pero más joven, exhausta, con los ojos hundidos de quien acaba de sufrir un trauma, sosteniendo a las dos bebés contra su pecho. Y al fondo de la foto, desenfocado pero inconfundible, estaba Diego, de espaldas a la cámara, hablando por teléfono, completamente ajeno a la escena que tenía detrás. El tercer objeto era una carta. La letra era de Isabel. Diego reconoció al instante esa caligrafía elegante, ligeramente inclinada hacia la derecha, que había visto en miles de cartas de amor a lo largo de los años que compartieron. Le temblaban tanto las manos que casi rompió el papel. Mi adorado Diego, comenzaba la carta, fechada 3 semanas antes del accidente que le había costado la vida a Lucía. Si estás leyendo esto, es porque algo terrible sucedió, y no tuve el valor de decirte la verdad mientras vivía. Perdóname. Cuando nacieron los gemelos, estabas en la cima de tu carrera. Ese papel en sangre y arena que te llevaría a Hollywood. El rodaje en Los Ángeles que comenzaría en 2 semanas. Estabas tan concentrado, tan decidido. Y yo tenía miedo. Miedo de que 2 bebés fueran demasiado. Miedo de que me dejaras. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte. Diego dejó de leer. Tenía las manos paralizadas, incapaces de moverse. En la habitación, los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las cortinas, proyectando destellos dorados sobre el reluciente suelo de madera. Forzó la vista para seguir leyendo. Mi madre, Dolores, estuvo presente en el parto. Continuaba la carta. Sugirió, Dios me perdone, sugirió que diéramos a uno de los bebés en adopción. Dijo que sería más fácil así. Que tú nunca tendrías que saberlo. Que podríamos elegir una buena familia. Estaba tan débil, Diego. Tan confundida. Enfermeras ya habían separado a los bebés para sus primeros exámenes. Tú estabas en el pasillo, hablando con tu agente sobre contratos. Y yo dije que sí. Dios mío, dije que sí. La carta se le escapó de las manos a Diego y cayó al suelo como una hoja seca. Se quedó allí sentado, paralizado, mientras la verdad se le metía en cada célula como un veneno. Isabel había dado a Elena en adopción. Su hija. Su propia sangre. Y él nunca lo supo. Ni siquiera lo sospechó. Durante 10 años había vivido con Isabel, había compartido la cama con ella, había criado a Lucía a su lado, y ella había cargado con ese secreto como una piedra en el corazón. Diego sintió que algo se rompía dentro de él, no una ruptura dramática, sino algo pequeño y esencial, como el hilo que sostiene una marioneta. Se inclinó hacia adelante y vomitó sobre el suelo de mármol importado, su cuerpo rechazando físicamente la realidad que su mente se veía obligada a aceptar. A las 11:30 de la mañana, Diego estaba sentado en un rincón apartado del Café Gijón, uno de los establecimientos más antiguos de Madrid, donde generaciones de escritores y artistas habían conspirado y soñado. No se había afeitado. Su ropa era la misma de la noche anterior, aún manchada de barro seco. Unas gafas oscuras le cubrían los ojos hinchados, pero aún así, algunos clientes lo reconocieron y cuchichearon entre ellos. El camarero, discreto y profesional, le trajo un espresso que Diego no tocó. Simplemente esperó, observando la puerta con una intensidad que hacía que la gente a su alrededor se apartara instintivamente. A mediodía en punto, entró Elena. Llevaba un sencillo vestido azul marino y una bufanda de lana, con el pelo recogido en un moño bajo. Sin el dramatismo de la noche anterior, bajo la cruda luz del día, se parecía aún más inquietantemente a Lucía. Pero había una dureza en sus ojos, una cicatriz invisible del alma, que Lucía nunca había tenido. Elena se sentó frente a él sin miramientos. Pidió un té al camarero y luego se volvió hacia Diego con una expresión que era mitad compasión, mitad resentimiento. «¿Lo leíste?», dijo. No era una pregunta.
Diego asintió, sin poder confiar en su voz. Elena removió el azúcar de su té con movimientos lentos y deliberados. Me crió una familia en Sevilla. Los Navarro. Buena gente. Humildes. Mi padre era carpintero, mi madre costurera. Me quisieron como si fuera su propia hija. Pero siempre supieron que era adoptada, y cuando cumplí 18 años, me contaron la verdad. O al menos, lo que sabían de ella. Tomó un sorbo de té, sin apartar la vista del rostro de Diego. Me dieron un sobre que les habían dejado cuando me adoptaron. Dentro había una carta de Isabel, explicándolo todo. Y un nombre. Su nombre. Diego por fin encontró su voz, ronca y quebrada. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Elena sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Porque la odié durante años, Diego. Odié a Isabel por abandonarme. Te odié por no buscarme nunca. Odié a Lucía por tener la vida que debería haber sido mía. Te observé desde lejos. Vi las fotos en las revistas. Te vi llevando a Lucía a estrenos de cine, de viaje por Europa. Te vi siendo el padre que yo nunca tuve. Su voz se hizo más grave, más amenazante. Y entonces, cuando Lucía murió, pensé que tal vez existía la justicia en el universo. Que tal vez Dios le había quitado lo que tú me quitaste a mí. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un pozo profundo. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Tú te alegraste de su muerte? Elena apartó la mirada, y por primera vez, Diego vio vergüenza en su rostro. No cuando sucedió. Cuando leí sobre el accidente en los periódicos, algo dentro de mí también murió. Porque me di cuenta de que Lucía no era mi enemiga. Era mi hermana, mi gemela. Y había una conexión entre nosotras que nunca podría explicar. A veces, en medio de la noche, me despertaba con un dolor en el pecho, y luego descubría que era justo cuando Lucía se había lastimado jugando. O tenía un sueño vívido sobre un lugar que nunca había visitado, y luego veía fotos de Lucía en ese mismo lugar en las redes sociales de Isabel. Estábamos conectadas, Diego. Incluso cuando estábamos separadas. Aunque nunca nos conocimos. Elena abrió su bolso y sacó una tableta. Deslizó el dedo por la pantalla y luego giró el dispositivo hacia Diego. Era un artículo periodístico de hacía 5 años, sobre el accidente. Un coche pierde el control en una carretera secundaria cerca de Toledo. Lucía Salazar, de 13 años, hija del famoso actor Diego Salazar, muere en el acto. El conductor del otro vehículo se da a la fuga. Diego se sabía el artículo de memoria. Lo había leído 1000 veces, torturándose con los detalles. Elena volvió a deslizar el dedo, mostrándole otro artículo, esta vez de un periódico más pequeño. La policía busca al conductor que se dio a la fuga. El vehículo es una furgoneta negra sin matrícula. No hay testigos. Y luego otro. Caso cerrado tras 6 meses. El conductor nunca fue encontrado. Elena bloqueó la tableta y miró a Diego a los ojos. No fue un accidente, dijo fríamente. Fue un asesinato. Y puedo probarlo. Diego sintió que el café se le helaba en el estómago. ¿Qué quieres decir? Elena se inclinó hacia adelante, con voz baja y urgente. Después de la muerte de Isabel, empecé a investigar por mi cuenta. Contraté a un detective privado con el dinero que había ahorrado durante años. Descubrió cosas que la policía nunca encontró porque nunca investigó. La furgoneta que chocó contra el coche de Lucía, la había alquilado 3 días antes una empresa fantasma. Pagada en efectivo. Sin ningún registro. ¿Y el conductor? Desapareció por completo, sin registro de entrada ni salida, sin uso de tarjeta de crédito, nada. Como si lo hubieran borrado de la faz de la tierra. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Alguien planeó esto, Diego. Alguien quería muerta a Lucía. ¿Por qué? Susurró Diego, con la mente dando vueltas desesperadamente. Era una niña inocente. ¿Quién tendría algún motivo para? Elena lo interrumpió con un gesto brusco. No se trataba de ella. Se trataba de ti. Sacó otro documento de la tableta, una serie de correos electrónicos impresos. 3 semanas antes del accidente, estabas negociando un contrato multimillonario para protagonizar una franquicia de películas de superhéroes. Sería tu mayor oportunidad. Pero había una cláusula moralmente exigente en el contrato. Tenías que ser un modelo de familia ejemplar, sin escándalos, sin secretos oscuros. Era parte de la imagen que el estudio quería vender. Diego asintió lentamente. Recordaba ese contrato.
Recordaba las conversaciones con sus abogados sobre esas cláusulas ridículas. Ahora imagina, continuó Elena, que alguien descubriera que tu difunta esposa dio en secreto a una hija en adopción. Que tenías otra hija a la que nunca reconociste. Eso destruiría no solo el contrato, sino toda tu carrera cuidadosamente construida. Diego sintió que el suelo se le iba de las manos. ¿Dices que alguien mató a Lucía para impedir que firmara ese contrato? ¡Qué locura! Elena negó con la cabeza, con los ojos brillando con una intensidad febril. No para impedirte firmar. Para controlarte. Piensa, Diego. Después de la muerte de Lucía, estabas destrozado. Cancelaste proyectos. Desapareciste de la vida pública durante meses. ¿Y cuándo volviste? ¿En qué condiciones? ¿Quién te convenció para volver? ¿Quién manejó tu carrera en los años siguientes? A Diego se le secó la boca. Sabía la respuesta incluso antes de que Elena pronunciara el nombre. Javier Cortés, dijo ella en voz baja. Tu mejor amigo. Tu representante durante 20 años. El hombre al que consideras un hermano. Las palabras resonaron como una bomba atómica. Javier. Imposible. Javier había estado al lado de Diego cada instante de los últimos 2 años. Le había tomado la mano en el funeral. Había dormido en el sofá de su apartamento las noches en que Diego estaba demasiado borracho o deprimido para estar solo. Javier, que había abandonado a otros clientes para centrarse exclusivamente en reconstruir la carrera de Diego. Javier, a quien sus propios hijos llamaban tío. Te equivocas, dijo Diego, pero su voz sonó débil incluso para él mismo. Elena sacó una última foto de la tableta. Era una fotografía granulada, tomada desde lejos, pero que mostraba inequívocamente a Javier Cortés entrando en un almacén en las afueras de Madrid. La fecha en la esquina era de 2 días antes del accidente. Mi detective rastreó la furgoneta hasta este almacén, dijo Elena. Y adivina quién era el dueño del edificio a través de una red de empresas fantasma. Diego no podía respirar. No podía pensar. El café a su alrededor comenzó a desvanecerse. Las voces de los demás clientes se fundieron en un zumbido lejano e incomprensible. Elena extendió la mano y le tocó la suya, un toque gélido y fantasmal. Hay más, susurró. Mucho más. Pero necesito que confíes en mí ahora. Necesito que me ayudes a demostrar todo esto. Porque Javier no solo mató a Lucía. También sabe de mí. Y me matará a mí también si descubre que estoy viva y haciendo preguntas. Sus dedos se apretaron con desesperación sobre los de Diego. Mató a nuestra hermana, Diego. Y la única forma de obtener justicia es que trabajemos juntos. Pero eso significa destruirlo todo. Tu carrera, tu reputación, tal vez incluso tu libertad, si la policía decide que estuviste involucrado de alguna manera. Diego miró a aquella mujer, aquella desconocida que era el reflejo fantasmal de su hija muerta, aquella hija cuya existencia desconocía, y vio en ella el último vínculo con Isabel, con Lucía, con todo lo que había perdido y todo lo que nunca supo que poseía. Pensó en Javier, en 20 años de amistad, en 1000 recuerdos compartidos, en risas, lágrimas y secretos. Y luego pensó en Lucía, en su última sonrisa antes de partir en aquel viaje fatal, en cómo le había dicho, te quiero, papá, con aquella voz melodiosa que ahora solo resonaba en sus sueños. La elección era imposible. La verdad era insoportable. Pero Diego sabía, con la sombría certeza de un hombre que ya no tenía nada que perder, que no había otra opción. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó finalmente, con la voz firme por primera vez en aquel terrible día. Elena sonrió, una sonrisa triste, atormentada, pero decidida. Mañana por la noche, Javier organiza una gala benéfica en el Teatro Real. Toda la élite madrileña estará allí. Cámaras, prensa, cientos de testigos. Es el escenario perfecto. Se inclinó aún más cerca, y Diego sintió su aliento en la cara. Ve al evento como siempre. Actúa con naturalidad. Y entonces, en el momento exacto que te diga, enfréntalo. Delante de todos. Y yo estaré allí, oculta entre las sombras, grabándolo todo. Porque los hombres como Javier tienen una debilidad, su arrogancia. Cuando se vean acorralados públicamente, con las cámaras grabando, se defenderá. Y al defenderse, revelará cosas que no pretendía. Cometerá errores. Y esos errores serán la prueba que necesitamos. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un plan descabellado, arriesgado, potencialmente suicida. Pero también era la única oportunidad. ¿Y si lo niega todo?, preguntó Diego.
Elena lo miró con unos ojos que de repente parecieron muy, muy viejos. Bueno, dijo en voz baja, tengo un plan B, pero no te va a gustar. Y después de eso, no hay vuelta atrás. La noche de gala llegó envuelta en una fría niebla que se elevaba de las calles de Madrid como los dedos de antiguos fantasmas. El Teatro Real brillaba como una joya dorada en el corazón de la ciudad, sus luces reflejándose en los charcos de la Plaza de Oriente. Limusinas negras descargaban a celebridades y magnates en un desfile interminable de elegancia y poder. Diego salió de su coche con un smoking impecable, pero por dentro se desmoronaba. Cada paso hacia la entrada era una agonía. Javier lo esperaba en lo alto de las escaleras, sonriendo, con los brazos abiertos como siempre. Diego, pensé que no venías, dijo Javier, abrazándolo con la familiaridad de décadas. Diego le devolvió el abrazo, sintiendo la repugnancia subirle por la garganta como bilis. Ese hombre, ese monstruo con cara de amigo, le había arrebatado todo. Y ahora, Diego tendría que fingir, sonreír, actuar como nunca antes. Sabía que Elena estaba en algún lugar entre las sombras del teatro, con cámaras, con pruebas, esperando el momento oportuno. Diego tocó discretamente el pequeño micrófono oculto bajo la solapa de su smoking, un diminuto dispositivo que Elena había instalado esa tarde, transmitiéndole todo en tiempo real. La gala fue un espectáculo de obscena ostentación. Cristales Swarovski colgaban del techo como estrellas fugaces. Una orquesta de cámara interpretaba a Mozart mientras los camareros servían champán francés de 1000 euros. Diego reconoció rostros, políticos, directores de cine, herederos de fortunas ancestrales. Todos reían y brindaban, completamente ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Javier lo guió entre la multitud, presentándole a posibles inversores, contando chistes, comportándose como el hombre de negocios perfecto. Y Diego hizo su papel, estrechando manos, sonriendo para las fotos, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Elena le había dicho que esperara su señal, un mensaje de texto con una sola palabra, ahora. Pero los minutos se arrastraban como horas, y Diego sentía el peso de la espera aplastándole el pecho como una lápida. A las 10:30, durante el discurso inaugural de un ministro sobre cultura y arte, el teléfono de Diego vibró. Lo miró disimuladamente. Ahora. El corazón le dio un vuelco. Diego se levantó, interrumpiendo el discurso. Cientos de ojos se posaron en él. El ministro se detuvo a mitad de la frase, sorprendido. Javier, sentado 3 sillas a su izquierda, miró a Diego con expresión de genuina confusión. «Diego, ¿qué haces?», susurró con urgencia. Diego lo ignoró. Caminó hacia el escenario, subiendo los escalones con las piernas como si fueran de plomo. La orquesta dejó de tocar. El silencio que se apoderó del teatro fue absoluto, asfixiante. Diego tomó el micrófono de las manos atónitas del ministro y miró el mar de rostros a sus pies. Cuando habló, su voz resonó en las paredes ornamentadas con una claridad cristalina. «Buenas noches», comenzó con voz sorprendentemente firme. «Disculpen la interrupción, pero hay algo que debo decir. Algo que no puede esperar ni una noche más, ni una hora más, ni un segundo más». Vio a Javier levantarse y dirigirse al escenario, pero los guardias de seguridad lo detuvieron discretamente. Elena le había indicado a Diego que avisara a seguridad sobre un anuncio especial que estaba a punto de hacer. «Hace 5 años, mi hija Lucía murió en un accidente de coche. O al menos, eso es lo que todos creían. Pero no fue un accidente. Fue un asesinato. Premeditado. Ejecutado. Encubierto». Un murmullo de conmoción recorrió la multitud. Las cámaras de televisión invitadas al evento comenzaron a grabar frenéticamente. Diego vio cómo el rostro de Javier palidecía y sus ojos se abrían desmesuradamente. «Y el responsable», continuó Diego con voz cargada de furia gélida, «está en esta sala. El hombre al que llamaba amigo. Un hermano. El hombre en quien confié mi vida y mi carrera». Javier finalmente logró burlar la seguridad y subió al escenario, con el rostro convertido en una máscara de rabia contenida. «Diego, estás enfermo. Estás de luto. No sabes lo que dices». Pero había algo en sus ojos, un destello de pánico, de cálculo, que confirmaba todo lo que Diego había empezado a creer. «No estoy enfermo, Javier», dijo Diego con frialdad. «Estoy despierto. Por primera vez en 5 años, veo con claridad». Se volvió hacia el público. «Javier Cortés. Mi representante. Mi amigo.
Orquestó la muerte de mi hija porque era un obstáculo para un contrato cinematográfico que nos haría multimillonarios. Porque un escándalo familiar, la existencia de una hija secreta dada en adopción, amenazaba con revelar secretos que destruirían ese contrato. Esto es una locura, gritó Javier, arrebatándole el micrófono a Diego. ¿Están todos escuchando esto? Este hombre ha perdido la cabeza. Quería a Lucía como si fuera mi propia sobrina. Pero Diego ya tenía su siguiente movimiento preparado. Hizo una señal, y las pantallas gigantes instaladas para la presentación de video de la gala parpadearon de repente. La imagen cambió, mostrando documentos, registros de propiedad del almacén donde se había guardado la furgoneta, transacciones bancarias sospechosas, correos electrónicos encriptados que el detective de Elena había logrado descifrar. Y entonces, el golpe final. Una grabación de seguridad granulada pero inconfundible que mostraba a Javier Cortés entregando un sobre lleno de dinero a un hombre de aspecto sombrío en ese mismo almacén, 2 días antes del accidente. La fecha y la hora eran claramente visibles en la esquina de la pantalla. El teatro estalló en júbilo. Los reporteros gritaban preguntas. Los invitados se pusieron de pie, algunos corriendo hacia las salidas, otros sacando sus teléfonos. Javier se quedó paralizado en el escenario, mirando fijamente las pantallas, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Y entonces, algo dentro de él se quebró. Quizás fue la arrogancia que Elena había previsto. Quizás fue la desesperación de un hombre acorralado. Pero en lugar de negarlo, en lugar de huir, Javier se rió. Fue una risa terrible y vacía, que resonó en medio del caos. ¿Quieres saber la verdad, Diego?, gritó al micrófono, con voz histérica. Sí, lo hice. ¿Y sabes por qué? Porque eras débil. Porque habrías destruido todo lo que construimos por tu preciada conciencia moral. Ese contrato era nuestra única oportunidad de tener verdadera seguridad financiera. Y cuando Isabel, esa sentimental, me habló de su hija secreta en un momento de debilidad, estaba borracha, confesando sus pecados como si yo fuera un sacerdote. Supe que teníamos una bomba de tiempo. Así que la desactivé. O eso creía. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el caos anterior. Javier se dio cuenta de lo que había hecho. Sus palabras, captadas por decenas de cámaras y transmitidas en directo por los medios. Retrocedió tambaleándose, y entonces su rostro se transformó. Ya no era el hombre de negocios elegante y sereno, sino algo primitivo y peligroso. Se volvió hacia Diego con ojos desorbitados. Pero hay algo que aún no sabes, viejo amigo. Algo que hará que todo esto sea irrelevante. Volvió a reír, esa risa vacía y aterradora. Lucía no debería haber estado en ese coche esa noche. Ella no era el objetivo. Diego sintió que el mundo se detenía. Era Isabel, tu preciosa esposa, moribunda, que no podía callarse. Yo pagué para que la mataran. Pero Lucía cogió el coche en el último momento porque Isabel se encontraba demasiado mal para conducir. Fue un accidente dentro del asesinato. Irónico, ¿no crees? Diego no pensó. No planeó. Su cuerpo se movió por puro instinto y furia ancestral. Se abalanzó sobre Javier, derribándolo al suelo del escenario. Sus puños golpearon la cara de Javier 1, 2, 3 veces antes de que los guardias de seguridad los separaran. La sangre brotaba de la nariz rota de Javier, pero seguía riendo como un loco, mientras se lo llevaban a rastras. No tienen pruebas de eso, gritó mientras se lo llevaban. Solo de Lucía. Y puedo alegar que intentaba proteger a Isabel. Que el hombre que contraté era un sinvergüenza. Mis abogados me sacarán de esta. Pero su voz se perdió entre la multitud que ahora lo rodeaba, las sirenas de la policía que ya resonaban afuera y las cámaras que capturaban cada palabra de su delirante confesión. Mucho después, cuando el teatro fue evacuado y la policía terminó el interrogatorio preliminar, Diego se encontró solo entre bastidores. Sentado en un camerino vacío, se miró en el espejo iluminado por las lámparas. Tenía el rostro magullado y le dolían las manos. De repente, una puerta que no había visto se abrió y Elena entró. Ya no se escondía, ya no estaba en las sombras. Llevaba un bolso del que sacó un portátil. Javier tenía algo de razón, dijo en voz baja, sentándose a su lado. Las pruebas que hemos presentado hoy son suficientes para arrestarlo por conspiración, pero no por asesinato. Sus abogados argumentarán, dilatarán el proceso y podría acabar recibiendo solo unos años de condena. Abrió el portátil y le mostró a Diego un archivo de video. Pero no lo he mostrado todo esta noche. He guardado lo mejor para el final.
El video comenzó a reproducirse. Era una grabación de sorprendente calidad, aparentemente de una cámara de seguridad de una gasolinera, que mostraba la furgoneta negra deteniéndose a repostar horas antes del accidente. Y allí, claramente visible al salir del vehículo para pagar, no estaba un misterioso desconocido. Era Javier, el mismo, conduciendo el vehículo que horas después mataría a Lucía. Elena pausó el video. No solo lo planeó, dijo. Lo ejecutó. Él mismo. Porque no confiaba en nadie más para hacerlo bien. Mi detective lo descubrió hace 3 días, pero esperé. Quería que confesara públicamente primero, para destruir su propia defensa. Y ahora tenemos ambas cosas, la confesión y la evidencia física irrefutable. Va a pasar el resto de su vida en prisión. Diego miró a Elena, esa hija que nunca supo que tenía, esa desconocida que era su propia sangre, y sintió que algo se rompía en su interior. No ira, no alivio, sino una profunda y antigua tristeza por la vida que nunca tuvo, por la infancia que le robaron, por las hermanas que nunca se conocieron. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Elena cerró el portátil y lo miró con unos ojos que parecían haber envejecido 1000 años en pocas semanas. Ahora, entrégale esto a la policía. Y nosotros intentaremos averiguar qué significa ser padre e hija cuando no hay tiempo para recuperarse. Cuando todo está perdido. Dudó, y entonces, por primera vez, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No necesito que me ames, Diego. No lo espero. Pero necesito que reconozcas que existo. Que siempre he existido. Que fui tan tu hija como Lucía. Diego extendió una mano temblorosa y enjugó una lágrima del rostro de Elena. Y en ese contacto, ese primer contacto verdaderamente paternal, algo sanó y algo se rompió al mismo tiempo. La abrazó con fuerza, y ella se resistió un instante antes de ceder, sus defensas finalmente derrumbándose. Permanecieron así durante largos minutos, 2 desconocidos unidos por la sangre y la tragedia, llorando por todo lo perdido y lo irrecuperable. Afuera, las sirenas seguían aullando. Adentro, en el frío y vacío camerino de un teatro repleto de historias, comenzaba una nueva historia, no una historia de redención fácil ni de finales felices, sino una historia de supervivencia, de justicia obtenida a un precio terrible, y de 2 fragmentos rotos que intentaban descubrir si aún podían formar algo parecido a una familia. 3 meses después, Diego Salazar se encontraba de nuevo en el cementerio de la Almudena, bajo otro cielo lluvioso de octubre. Pero esta vez no estaba solo. Elena estaba a su lado, sujetándolo del brazo. Contemplaron 2 lápidas contiguas, una antigua, la de Lucía, y otra nueva, recién instalada. Isabel Moreno Salazar. Rezaba la inscripción. Esposa. Madre. Descansa en paz, perdonada. Diego había encargado una nueva lápida, una que honrara la verdad en lugar de ocultarla. Y junto a las 2 lápidas, plantadas en la tierra húmeda, crecían violetas. Cientos de ellas, formando una vibrante alfombra púrpura que desafiaba a la muerte con su obstinada belleza. Elena sacó el violín de su estuche, el violín de Lucía, que ahora también era suyo, y comenzó a tocar. La misma melodía de la primera noche. Pero ahora no, estaba impregnada de misterio ni de miedo. Era una canción de duelo, sí, pero también de aceptación, de continuidad, de una historia que no había terminado, sino que simplemente había cambiado de forma. Diego cerró los ojos y escuchó, y por primera vez en 5 años, no deseó estar muerto. No deseó retroceder en el tiempo. Simplemente existía en ese momento, con la lluvia cayendo, con la música fluyendo, con la hija que nunca supo que tenía tocando para la hija que perdió, en un cementerio de Madrid donde las historias comenzaban y terminaban con el mismo aliento frío de otoño. Y cuando Elena terminó la última nota, se volvió hacia él y susurró: «Le habría gustado conocerme, ¿no crees?». Diego abrió los ojos, miró aquel rostro que era un espejo fantasmal del pasado, y dijo la única verdad que quedaba: «Sí, te habría querido. Igual que yo estoy aprendiendo a quererte». Y allí, entre los muertos, 2 seres vivos emprendieron el largo viaje de regreso a casa, juntos, por fin, tras tantos años perdidos en las sombras. La música había terminado, pero su eco seguiría resonando en sus vidas, en los recuerdos de Lucía, en las antiguas murallas de Madrid que guardan tantos secretos. Porque algunas historias nunca terminan del todo. Simplemente se transforman, como violetas que crecen en tierra fría, desafiando a la muerte con la tenacidad de la vida. Y tú,
Amigo mío que me has seguido hasta aquí, ¿te ha emocionado esta historia? ¿Te ha hecho reflexionar sobre qué harías en el lugar de Diego? ¿Es la verdad siempre el camino correcto, incluso cuando destruye todo lo que amamos? Suscríbete a este canal si historias como esta, crudas, dolorosas, reales, te llegan al alma. Porque yo, Alcides, sigo escuchando los secretos susurrados entre las antiguas murallas de España. Y hay tantas otras historias esperando ser contadas. Escribe en los comentarios. ¿Desde qué ciudad de España nos ves? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? ¿Secretos familiares que salieron a la luz años después? Y, lo más importante, ¿crees que Diego hizo bien en exponer públicamente a Javier, o debería haber ido directamente a la policía? Dale a me gusta si esta historia te conmovió. Porque en la era de las máscaras y las mentiras piadosas, las historias que duelen son las que más necesitamos escuchar. Las paredes siguen leyenda. Y yo sigo escuchando. Hasta la próxima.